Bienvenidos a un capítulo más. El día de hoy tenemos dos personajes interesantes del Renacimiento, de los cuales estaremos hablando el día de hoy, así que yo me presento. Mi nombre es Gabriela Sánchez. Yo, Ana Lucía Rojas. Y esto es Hablando de Historia. Bueno, ¿qué te parece si como primer tema iniciamos con qué es el Renacimiento? Pues mira, el Renacimiento es un amplio e importante movimiento que nació en Europa en los siglos XV y XVII, el cual sirvió como transición entre la Edad Media y la Edad Moderna, porque en este periodo se dio un redescubrimiento de la cultura greco-latina que influyó en diversas áreas como el arte, la filosofía, la literatura y las ciencias. Claro, pues recordemos que aquí se inicia a rechazar todo ese dogmatismo cristiano y se inicia una nueva relación con la naturaleza, mediada por la ciencia, lo cual condujo al nacimiento del humanismo, que reemplazó la fe por la razón como valor supremo, y en lugar de Dios se puso al ser humano como centro del universo. Pero contame, ¿desde qué periodo abarca el Renacimiento? Pues fíjate que el Renacimiento abarcó aproximadamente desde el año 1400 hasta finales del siglo XVI. Su inicio se sitúa generalmente a finales del siglo XIV en Italia, con un auge notable en el siglo XV, teniendo su apogeo durante el siglo XVI, conocido como el Cinquecento, donde la ciudad de Roma se convirtió en un centro artístico clave y finalmente su declive fue en finales del siglo XVI. Con esta data que me acabas de dar, ahora te voy a contar cuáles son los aportes más importantes del Renacimiento, porque al ser un periodo de transformación cultural y científica que dejó un legado significativo para la humanidad, como aportes como la imprenta, las rutas marítimas, la conquista de nuevos continentes, entre otros, que generaron una predisposición a nivel masivo para aprender y explorar. Bueno, ahora podemos hablar sobre su contexto histórico. Pues su contexto histórico estuvo marcado por cambios sociales, políticos y culturales que influyeron profundamente en el arte de este periodo. El ascenso de la burguesía, impulsado por el comercio, permitió a los artistas explorar temas más individualistas y humanistas, mientras que el absolutismo monárquico utilizó el arte como herramienta de propaganda. Las rivalidades entre las ciudades-estado como Florencia fomentaron un ambiente competitivo que impulsó la creación artística. Esto lo vemos reflejado en la rivalidad entre Leonardo da Vinci y Miguel Ángel Buonarroti, que refleja no solo la competencia entre dos titanes del Renacimiento italiano, sino también la dinámica cultural y política de esta época. Además, las innovaciones técnicas como la pintura al óleo y la perspectiva lineal transformaron la representación visual, revalorizando al artista como figura creativa. En conjunto, estos factores crearon un periodo artístico sin precedentes en la historia europea. O sea que podríamos decir que el arte del Renacimiento fue profundamente influenciado por un contexto social que valora el individualismo y la riqueza en un entorno político que utilizaba el arte para que concientizaran el poder, y una cultura que promovió la innovación de técnicas y una revalorización del papel del artista. Exacto. Bueno, ahora dame una técnica artística que conozcas que se utilizó en el Renacimiento. Pues mira, una que conozco es la perspectiva, porque durante el Renacimiento artistas como Paolo Uccello, Masaccio y Leonardo da Vinci, entre otros, que se dedicaron a estudiar a fondo el fenómeno óptico y la representación de la profundidad en el arte. Entonces estos artistas, considerados maestros de la perspectiva, desarrollaron teorías teóricas y técnicas que sentaron las bases de la geometría descriptiva. Entonces uno de sus métodos más importantes que descubrieron fue el primer procedimiento, o el procedimiento directo, que pues permitía representar los objetos en tercera dimensión sobre una superficie plana de una manera realista. Entonces este avance supuso un salto cualitativo a la historia del arte,
porque pues al final marcó un fin de los siglos de representaciones bidimensionales y rudimentarias. Muy interesante. Pues fíjate que yo te comento que yo conozco el claroscuro. El uso magistral del claroscuro en la pintura renacentista fue un avance técnico y artístico importante. Esta técnica permitió a los artistas explorar nuevas formas de representar la realidad, creando composiciones más vívidas y emotivas. El claroscuro sigue siendo utilizado hasta hoy en día, demostrando su relevancia e influencia perdurable, ya que se refiere a la utilización de colores de tonos claros y oscuros para crear efectos de luz y sombra en una obra de arte. Pues al final, entre otros que sobresalieron sobre las grandes innovaciones técnicas, en este periodo podemos señalar la perspectiva y las proporciones, la autonomía de los géneros pictóricos y también el desarrollo de nuevos medios técnicos. Aquí también surgen géneros pictóricos que progresivamente irán adquiriendo cierta autonomía hasta llegar al siglo XVII. Donde el paisaje, los interiores domésticos y la naturaleza muerta habrá adquirido una autonomía definitiva. Uno de estos géneros es el retrato. Con el cambio de mentalidad y la nueva conciencia del hombre como parte de la creación de Dios, el individuo adquiere una importancia que en la Edad Media se desconocía totalmente. Esto se traduce en una nueva forma de representar a los donantes. La perspectiva jerárquica desaparece para que la figura del donante adquiera la misma medida que la figura religiosa o la figura sagrada. Hasta aquí hemos podido conocer cómo el arte recorre un camino que transita desde la representación gótica naturalista hasta una intensa comprensión de la naturaleza iniciada en el siglo XV, porque este intento de representar la realidad más terrenal lleva implícita una reproducción lo más fidedigna posible de los detalles, ya que surge la necesidad de desarrollar nuevas técnicas que se adecúen a los nuevos proyectos artísticos. Ahora sí, hablemos de algo que sin ello no hubiera sido posible, que muchos de los grandes artistas del Renacimiento, como Leonardo da Vinci, Miguel Ángel y Rafael, desarrollaran sus talentos o crearan obras que hasta hoy en día siguen siendo admiradas y representativas de la época renacentista, y es que estoy hablando del mecenazgo. Claro, tenés mucha razón, ya que el mecenazgo desempeñó un papel crucial en la promoción y desarrollo del arte, ya que proporcionó a los artistas los recursos necesarios para llevar a cabo sus obras, principalmente impulsado por familias adineradas y poderosas, como los Medici en Florencia. Los mecenas financiaban proyectos artísticos, permitiendo a los creadores dedicarse plenamente a su labor sin preocuparse por la financiación. Y recordemos que este apoyo no solo facilitó la innovación y la experimentación en técnicas artísticas, sino que también elevó el estatus de artista de mero artesano a figura intelectual reconocida. Entonces los mecenas utilizaban el arte como herramientas de propaganda para consolidar su poder y su prestigio social. Entonces estos encargaban obras que reflejaban su riqueza y cultura. Además, el mecenazgo fomentó el coleccionismo y la creación de colecciones privadas, lo que contribuyó a la difusión del arte renacentista. Ahora bien, durante el Renacimiento, los temas y motivos en el arte reflejaron una profunda transformación cultural, destacando la religión, la mitología, los retratos y la representación del cuerpo humano. Sí, claro, porque en la religión específicamente, a pesar que el Renacimiento fue testigo de un cambio hacia el antropocentrismo y la secularización, la religión aún seguía siendo un tema central en el arte. En conclusión, el simbolismo religioso en las obras maestras del Renacimiento era una forma de transmitir mensajes espirituales y enseñanzas cristianas, porque los artistas utilizaban símbolos y alegorías en las pinturas, la escultura y las arquitecturas para expresar su devoción y conectar con lo divino. Pues estos elementos se convirtieron en una característica distintiva del arte renacentista y contribuyeron a la belleza y el significado de las obras de esta época. Y también podemos poner de ejemplo la mitología renacentista.
ya que fue una fuente inagotable de inspiración y simbolismo para los artistas y pensadores de la época. Los dioses y héroes mitológicos les brindaron un lenguaje visual y narrativo para expresar sus ideas e ideales, creando obras que hasta hoy en día nos maravillan por su belleza y profundidad. Y como último punto, podemos hablar también del cuerpo humano, ya que la proporción ideal en el arte renacentista era un concepto fundamental que se basa en la observación minuciosa de la anatomía humana. Esta búsqueda de la armonía y el equilibrio visual a través de las medidas proporcionales permitían que el artista representara la figura humana con mayor realismo y expresividad. Ahora hablemos de cómo el Renacimiento sentó las bases para el arte moderno, pues al introducir innovaciones clave como la perspectiva lineal y el claroscuro, como habíamos comentado anteriormente, permitieron un mayor realismo en la representación de la profundidad y el volumen. Claro, este enfoque en la observación de la naturaleza y el estudio de la anatomía humana estableció estándares que perduran en el arte moderno. Y ahora vamos a ver el ejemplo de todas estas técnicas artísticas tan impresionantes con los artistas Fra Angelico y Benvenuto Cellini. Así que vamos a ver las tomas. Giovanni da Fiesoli, llamado Fra Angelico, por su obra exclusivamente religiosa, su devoción, la serenidad de sus obras y evidentemente porque era fraile, fue uno de los maestros del primer Quattrocento italiano. Dominico desde la infancia, su vida transcurre en monasterios. En los scriptorium florece su innegable talento. Partiendo de las miniaturas de los talleres toscanos, Fra Angelico da un paso más en el gótico internacional, metiéndose sin saberlo en lo que después conoceríamos como Renacimiento. Se traslada a Florencia en 1436, donde pinta los frescos del claustro de su nuevo monasterio. Su fama empieza a crecer y es contratado por papas y obispos a lo largo y ancho de Italia. Fra Angelico combinó la elegancia decorativa del gótico con el estilo más realista de otros maestros florentinos como Masaccio. Destacó por las expresiones en los rostros y su utilización del color que consigue dar mayor intensidad emotiva a la obra. También fue muy valorada en la época su original representación del movimiento y el uso hasta ahora casi inédito de la perspectiva lineal, que lo confirman como uno de los pioneros del primer Renacimiento. Aún así, en plena moda de lo greco-romano, no dejó de pintar obra religiosa, cuyo objetivo claro era transmitir el mensaje de Jesucristo. Ahora veremos el análisis semiótico de la obra de Fra Angelico, La Anunciación. Segmentación. Se observa en primer plano una mujer con un halo en la cabeza que es iluminada por un rayo de luz en el que va volando una paloma. La mujer se encuentra sentada con los brazos cruzados sobre su pecho, con la cabeza inclinada ligeramente hacia adelante. Está vestida con una túnica rosada y un manto azul, con un libro abierto sobre una de sus piernas. También se observa un ángel con alas doradas y un halo en la cabeza, que también cruza los brazos sobre el pecho y se encuentra inclinado hacia adelante, vestido con una túnica rosada. Por otro lado, se observa otra escena al lado izquierdo donde se encuentran dos personas vestidas de forma simple y atrás de ellos va volando un ángel. Componente descriptivo: mujer, ángel, paloma, rayo de luz, halos, color dorado, el hombre y la mujer en el jardín. Conjuntos figurativos: mujer. Se observa una mujer con un halo en la cabeza que es iluminada por un rayo de luz en el que va volando una paloma. La mujer se encuentra sentada con los brazos cruzados sobre su pecho, con la cabeza inclinada ligeramente hacia adelante. Está vestida con una túnica rosada y un manto azul, con un libro abierto sobre una de sus piernas. Ángel. Se observa un ángel con alas doradas y un halo en la cabeza, que también cruza los brazos sobre el pecho y se encuentra inclinado hacia adelante, vestido con una túnica rosada. Paloma. Se encuentra en el rayo de luz y va volando en dirección hacia la mujer. Rayo de luz.
va desde el cielo hasta donde está la mujer. Halos, lo tienen el ángel y la mujer en sus cabezas. Color dorado, está presente en el rayo de luz, los halos en las alas del ángel y en los detalles de la túnica del ángel. El hombre y la mujer en el jardín. Se observan en segundo plano a un hombre y a una mujer vestidos de forma sencilla, apartados en el jardín. Ahora vamos con los temas descriptivos. Divinidad. Este tema es el más representativo y se percibe en casi todos los conjuntos figurativos. Se localiza en la mujer, en el ángel, en la paloma, en los halos y en el rayo de luz. Anunciación. Este tema está presente en el ángel, en la mujer, en el rayo de luz y en la paloma, ya que el ángel le está anunciando algo a la mujer, y el rayo y la paloma están en dirección a ella. Religión. Este tema se observa en todos los conjuntos figurativos, ya que todos hacen referencia a la religión católica. Expulsión. Este tema se observa en el hombre y la mujer apartados en el jardín. Pecado. Este tema se observa en el hombre y la mujer alejados de la divinidad. Ahora vamos con los sujetos. Emisor. Detrás de la pintura está el autor, Fra Angelico, y busca transmitir al receptor divinidad, revelación y religión. El receptor son todos los creyentes. Ahora vamos con los tiempos y espacios. Tiempo nos ubica en la época renacentista, por el tipo de pintura y porque fue creada entre 1437 y 1446. Espacio, porque se encuentra en el convento de San Marcos, podemos decir que está ubicada en Florencia. Componente narrativo, segmentación narrativa. La primera historia detectada en la pintura es la Anunciación. Otra obra percibida es la expulsión por el pecado. Ahora vamos con los estados y cambios, donde en la historia 1, el sujeto es el ángel y el objeto es el anuncio y se encuentran en estado de unión. En la historia 2, el sujeto es el hombre y la mujer y el objeto el pecado, y ambos se encuentran en unión. Ahora vamos por el programa narrativo. En el programa narrativo 1 encontramos la siguiente fórmula. Para el posible antiprograma narrativo, o sea que no anuncie, tendríamos la siguiente fórmula. Para el programa narrativo 2, quedaría la siguiente fórmula. Y el posible antiprograma narrativo es que estén libres de pecado. Tendríamos la siguiente fórmula. Ahora vamos en la realización. En el programa narrativo 1, el sujeto agente que genera el cambio es Dios. Y nos quedaría la siguiente fórmula. En el programa narrativo 2, el hombre y la mujer son el sujeto agente que genera el cambio, ya que ellos son los que decidieron pecar. Y nos quedaría la siguiente fórmula. Ahora vamos por la capacidad. En el programa narrativo 1, la capacidad del ángel, quien es el sujeto agente, se define de la siguiente manera. Deberá ser. El ángel debe anunciarle a la mujer sobre Jesús, según órdenes de Dios. En el programa narrativo 2, la capacidad del sujeto agente, el hombre y la mujer, se puede definir así. Querer hacer, tuvieron el deseo de pecar y lo hicieron. Poder hacer, tenían la capacidad física para hacerlo. Ahora vamos por el influjo. En el programa narrativo 1, el mitente del cambio es Dios, porque Él le da la orden al ángel, y el valor es la obediencia. En el programa narrativo 2, el mitente son el hombre y la mujer, porque ellos deciden pecar. Ahora vamos en la valorización. En el caso del programa narrativo de la obra, la valorización que le damos es verdadero, ya que el ángel tiene que obedecer a Dios. Además tiene un valor secreto, porque vemos que el hombre y la mujer están alejados de lo divino debido al pecado, representando a Adán y a Eva. Y el anuncio del ángel representa una segunda oportunidad para la humanidad. Ahora vamos hacia las estructuras profundas, isotopías.
Primera isotopía. Se muestra de manera repetitiva lo divino, humildad, obediencia, respeto. Se transmite por medio de los gestos, la mirada, la postura del ángel y el color dorado. La segunda isotopía tiene que ver con el hombre y la mujer, el pecado, el exilio y la desobediencia. Finalmente, las oposiciones. Lo divino versus lo no divino, la obediencia versus la desobediencia, la humildad versus la soberbia, el respeto versus el desprecio, el pecado versus la redención. De acuerdo con las oposiciones, podemos concluir que la pintura busca transmitir divinidad, obediencia, humildad y el respeto del ángel hacia Dios y María. Por el contrario de la desobediencia, el pecado y la soberbia del ser humano. Además, con el anuncio del ángel también busca transmitir el mensaje de redención dado por Dios para la humanidad. Ahora hablaremos de Benvenuto Cellini. Benvenuto Cellini fue un destacado escultor, orfebre y escritor italiano del Renacimiento, que nació el 3 de noviembre de 1500 en Florencia. Su vida estuvo marcada por su temperamento apasionado, que lo llevó a involucrarse en numerosas disputas y duelos, incluso llegando a matar a un hombre, lo que le obligó a huir de su ciudad natal. Es así como con 19 años se trasladó a Roma, donde tuvo la oportunidad de trabajar y aprender bajo la influencia de Miguel Ángel. Esta experiencia fue crucial, tanto para su desarrollo artístico como personal. Cellini es conocido por sus obras maestras en escultura y orfebrería. La ninfa de Fontainebleau es la primera escultura que se conoce de su mano, fechada poco antes de su regreso en 1545 a Florencia. Sin embargo, su obra más famosa es el Perseo con la cabeza de Medusa, una escultura de bronce que se encuentra en la Piazza della Signoria de Florencia. Esta pieza no solo destaca por su técnica, sino también por su dinamismo y realismo, encapsulando la esencia del arte renacentista. Además, creó un magnífico salero de oro para el rey Francisco I de Francia, que actualmente se conserva en Viena. A lo largo de su carrera, Cellini trabajó para varias mecenas importantes, incluyendo a Cosme I de Medici, quien le encargó numerosas obras. La autobiografía de Cellini, escrita entre 1558 y 1562, es un documento único que ofrece una visión fascinante de su vida y del contexto artístico de su época. En ella narra sus aventuras, intrigas y rivalidades con otros artistas, proporcionando un retrato vívido del Renacimiento italiano. Aunque algunas partes han sido criticadas por su fantasía, el texto se considera un valioso testimonio histórico que refleja las tensiones sociales y culturales de su tiempo. Finalmente, Cellini falleció el 13 de febrero de 1571 en Florencia, dejando un gran legado en el arte. A continuación veremos un análisis semiótico de la escultura de Benvenuto Cellini, Perseo con la cabeza de Medusa. Segmentación. Se observa a un hombre de pie con la vista hacia abajo con una expresión de enojo. Está desnudo y tiene sobre la cabeza un casco con alas. En una de las manos sostiene una espada que apunta hacia el frente y en la otra, con el brazo levantado hacia arriba, sostiene la cabeza de una mujer derramando sangre. Por otro lado, se observa debajo de los pies del hombre y encima de ropa un cuerpo femenino contorsionado chorreando sangre, sin cabeza y desnudo. En componente descriptivo tenemos al hombre, la espada, el casco, la cabeza de la mujer, el cuerpo de la mujer y ropa. Ahora pasamos a los conjuntos figurativos. Hombre, se observa un hombre de pie que se encuentra desnudo, tiene el cabello colocho y corto, además lleva en la cabeza un casco con alas, su rostro tiene una expresión de enojo y mantiene la mirada hacia abajo. En una de las manos lleva una espada larga y la sostiene de forma horizontal, y en la otra mano, con el brazo levantado, lleva la cabeza de una mujer que derrama sangre. Espada. Está en la mano del hombre en una posición horizontal con la punta hacia el frente. Casco. Se encuentra en la cabeza del hombre y tiene dos alas pequeñas en los costados. Cabeza de una mujer.
La lleva el hombre en la mano, la cabeza tiene una expresión seria, derrama sangre por el cuello y su cabello son serpientes enredadas. Cuerpo de la mujer. Se encuentra debajo de los pies del hombre. Está desnudo, desfigurado y chorrea sangre por el torso. Ropa. Está arrugada y se encuentra debajo del cuerpo de la mujer. Ahora vienen los temas descriptivos. En los temas descriptivos tenemos la violencia, la derrota, la victoria y el poder. La violencia es el tema más repetitivo y se percibe en todos los conjuntos figurativos. Se localiza tanto en el hombre como en el cuerpo de la mujer y la cabeza de la mujer. Derrota. Este tema está presente en la cabeza de la mujer que se está desangrando y el cuerpo contorsionado de la mujer que también se desangra, y se encuentra bajo los pies del hombre. Victoria. Este tema está presente en el hombre, ya que se encuentra parado sobre el cuerpo decapitado de la mujer y sostiene su cabeza en alto. Poder. Este tema se ve reflejado en la postura del hombre, en la forma en la que sostiene la cabeza de la mujer y la mirada del hombre. Ahora pasamos a los sujetos. El emisor. Conociendo el contexto histórico, podríamos decir que detrás de la estatua está el duque Cosimo I de Medici, quien la mandó a pedir a Cellini, y busca transmitir al receptor la victoria y poder del duque. El receptor son todos los ciudadanos de Florencia durante el régimen del duque Cosimo I de Medici. Ahora nos vamos a los tiempos y espacios. En tiempos podríamos decir que por el tipo de escultura nos ubica en la época renacentista. Y ahora en los espacios, por el tipo de escultura, su creador y porque se encuentra ubicada en la Piazza della Signoria, podemos decir que está ubicada en Florencia, Italia. Ahora nos vamos al componente narrativo. La primera historia detectada en la estatua es la victoria o triunfo sobre un ente maligno. Otra historia percibida es por parte del emisor, y es la proyección de poder que el duque le quiere dar a su pueblo. En los estados y cambios, podríamos decir que en la historia 1 el sujeto es el hombre y el objeto la victoria, y se encuentran en estado de unión. Y en la historia 2, el sujeto es el duque y el objeto es el poder, y también se encuentran en estado de unión. El programa narrativo 1 quedaría de la siguiente manera. Y el posible antiprograma narrativo, o sea que no logre obtener victoria, tendríamos la siguiente fórmula. El programa narrativo número 2 quedaría de la siguiente manera. Y el posible antiprograma narrativo, o sea que no logre proyectar poder, tendríamos la siguiente fórmula. En la realización. En el programa narrativo 1, el sujeto agente que genera el cambio es el hombre. Y nos quedaría la siguiente fórmula. En el programa narrativo 2, el pueblo es el sujeto agente que genera el cambio, ya que es el pueblo quien decide si la estatua le proyecta poder o no. Y nos quedaría la siguiente fórmula. Pasamos a la capacidad. En el programa narrativo 1, la capacidad de el hombre, quien es el sujeto agente, se define de la siguiente manera. Querer hacer. Él quiere hacer el cambio de estado. Es mejor tener victoria que no tenerla. En el programa narrativo 2, la capacidad del sujeto agente, el pueblo, se puede definir así. Saber hacer. Conoce el significado y lo que representa la estatua. Pasamos al influjo. En el programa narrativo 1, el minente del cambio en el hombre es él mismo, quien decide realizar el cambio y el valor es la victoria. En el programa narrativo 2, el minente es el duque, que a través de la estatua pretende proyectarle a su pueblo poder. Pasamos a la valorización. En el caso del programa narrativo de la estatua, la valorización que le damos es verdadera, ya que el hombre tiene la victoria y el duque el poder. Pasamos a las estructuras profundas.
En las isotopías encontramos que se muestra de manera repetitiva la victoria, el poder, la seguridad, la severidad, la violencia, virilidad, el heroísmo que se transmiten por medio del semblante, la mirada y la postura de la estatua. Finalmente pasamos a las oposiciones. En las oposiciones tenemos victoria versus derrota, poder versus incapacidad, seguridad versus inseguridad, severidad versus blandura, violencia versus no violencia, virilidad versus debilidad y heroísmo versus cobardía. De acuerdo a las oposiciones podemos concluir que la estatua proyecta una imagen de poder, virilidad, victoria sobre el mal, seguridad y heroísmo para la población florentina de esa época que sabía el contexto de la ciudad y la historia de los personajes representados. Por el contrario, para quien no supiera el contexto, no lo proyectaría. Esto ha sido todo por el podcast de hoy. Espero que les haya gustado. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de la historia. Recuerden suscribirse y activar la campanita de notificaciones. ¡Hasta la próxima!